Estos son los materiales que me han enviado desde Resin Pro. Los vamos a ver muy rápidamente porque directamente vamos a pasar a realizar muestras con algunos de ellos y ver qué hemos realizado y cómo podemos hacerlo. En esta ocasión he pedido la resina Biflex. Esta resina aparentemente, por lo que he leído, no es la misma resina flexible que tenían hasta ahora, en la que podíamos hacer figuras y durante un tiempo, al desmoldarlas, las podíamos malear, manejar, de forma que le dábamos al artículo o al producto una forma determinada. Este tipo de resina se supone que sirve para decoraciones de emblemas o etiquetas pegatinas. Así que, bueno, la composición es casi como la One to One Flex, pero un poquito diferente. También he pedido la Art Pro, que hasta ahora no la había probado. Esta resina es un poquito más densa que todas las demás y quizás es la más natural, la más común, la que utiliza todo el mundo. Los grandes gigantes de la resina utilizan la Art Pro. La composición pues la veremos cuando trabajemos con ella, vamos, no tiene ningún misterio. Y bueno, la característica general que tiene esta resina es que es un poquito más viscosa y nos permite realizar trabajos más densos. Y me apetecía muchísimo pedirme resina acrílica. Sí, ellos lo llaman gesso. Quizás porque es como, mirad, un polvo que es mezclado con agua, hacemos una base consistente tipo yeso, una pasta como de cemento líquido para los moldes. No es tóxica, no necesitamos trabajarla con guantes, es eco-friendly y la verdad es que yo tenía muchas ganas y de hecho me he pedido dos y este ya estáis viendo que está un poquito vacío porque ya he hecho unas pruebas con ella. La proporción en la que debemos mezclar siempre es en peso y en este caso, para no estropear las características de esta resina, es muy importante guardar muy bien las proporciones. 100 del componente en polvo y 27% de agua. Solo y exclusivamente agua. ¿Cuál es la ventaja de esta resina? Que polimeriza muy deprisa, muy rápido, en apenas 40 minutos ya tenemos la pieza casi perfecta para desmoldar, aunque luego tarda un poquito más, 2 horas. Lo lógico es dejarlo 24 horas para que adquiera, 24-48, una dureza, la pieza, lo suficientemente rígida y estable para haber perdido ya la humedad del agua. ¿Diferencias con la resina normal? Pues que no es una resina transparente, esta resina es opaca y no tiene la misma resistencia que una resina epóxica normal. Digamos que las piezas que creemos, si las tiramos al suelo, se rompen. Podemos utilizar cualquier pigmento al agua, no excediendo el 3% del peso total del producto, pero podemos utilizar los pigmentos que tenemos de resina, los Color Fan Deluxe, podemos utilizar los pigmentos en polvo y para mí es una ventaja. Y el resultado es una especie de cerámica en frío, muy rápida, muy decorativa y con un acabado perfecto. Y por último y para complementar me he pedido 2 colores, piñata, tintas al alcohol. Estas no sirven para la acrílica, por supuesto, porque son al alcohol. El coral y un morado pasión para hacer el efecto explosión, que le tengo muchas ganas y que al final no lo hago nunca. Y lo podemos hacer con las resinas normales que tenemos, la One to One, la iCreation, la normal, la Art Pro o incluso probarlo con la resina Flex. Me olvidaba una cosa muy importante que me han enviado en este pedido: 2 moldes de silicona. Este que estáis viendo para formar pues una jabonera, una pieza escalonada. Se me olvidaban porque las he utilizado ya con la resina acrílica, como os contaba, y las tenía lavadas. Y esta otra chiquitita, tan curiosa y graciosa, son 2 piezas, mirad, se desmontan, para formar un mini platillo. Y antes de montar nosotros algo con los materiales que acabamos de ver, os voy a enseñar las pruebas que he realizado. Mirad, aquí están.
Esta es la pieza que he realizado con resina acrílica y este molde. Por la parte de atrás, bueno, ahí es que he metido el dedo y no la he barnizado, no la he pulido, nada. Directamente podríamos lijar con una lija normal estos bordes para igualar. Bueno, intentaba hacer una mezcla de color que evidentemente no me salió, pero bueno, como vamos a ver pruebas ahora, no hay ningún problema. Y mirad qué bonito queda el resultado y tiene peso, ¿eh? Lo único que, mirad, como si fuera cerámica, una cerámica fría, normal. A mí me gusta mucho el resultado porque conseguimos, yo la voy a utilizar de jabonera o de vaciabolsillos, por ejemplo, para la bisutería. Y mirad estas otras dos pruebas que he realizado. Este es el platillo que iría dentro de este molde. Así y así, ¿vale? Desmoldamos y no sé si se aprecia, pero tiene como una especie de dibujito. Y estas piezas, no sé si lo estáis viendo por aquí arriba, a ver cómo monto el vídeo, ya las he barnizado. Las he dado la cazapón, que es un barniz al alcohol especial para pan de oro. ¿Por qué? Porque yo lo que hice con estas piezas fue poner el pan de oro en el molde y después verter la resina y a ver cómo quedaba. Y bueno, para proteger sobre todo el pan de oro, que no se desprenda o no se pierda el color, le he dado la cazapón. Pero el brillo de la resina no lo ha perdido. De hecho, por la parte de atrás es mate y sigue mate. Y de la misma manera, con un molde de posavasos, realicé este otro. Lo mismo, pegué virutitas de pan de oro sobre el molde y en este caso lo que sí que he hecho ha sido añadirle, que no sé si lo veis por aquí, unas especies de cristalitos que tengo de algún trabajo, de algún curso que hice en algún momento. Para algo lo compré, no sé utilizarlo, a ver si ahora me acuerdo y os lo enseño y a ver si vosotros me sabéis decir cómo se utilizan esas virutitas tipo cristal. Vamos al lío y ya sabéis que en esto lo primero que necesitamos es la báscula y pesar todos los componentes. De la resina acrílica en polvo vamos a utilizar 100 gramos. Lo pesamos y la parte proporcional de agua serán 27 gramos. Para hacer la mezcla es muy importante seguir los siguientes pasos. Incorporar poco a poco el polvo al agua y nunca al revés, para que no nos queden grumos. Si lo incorporáramos de golpe, la mezcla no se haría adecuadamente. Poco a poco vamos incorporando y removiendo, mezclando bien, que se disuelva cualquier posible grumo del polvo que se forme. Evitaremos de esta manera que se generen grumos y además haremos una mezcla consistente y homogénea. No se trata del tiempo, sino de ir poco a poco hasta conseguir la pasta adecuada. Tengo la mezcla ya realizada y voy a separarla en diferentes envases para las mezclas de color. Y aquí vamos a ir viendo fallos que he ido cometiendo mientras hacía estas pruebas. Voy a utilizar en principio los pigmentos acrílicos Color Fan de resina. Intento hacer primero la mezcla del verde, no muevo bien el pigmento y lo primero que me cae dentro de la mezcla de resina es líquido. ¿Qué ocurre? Que después esta mezcla del color verde tendrá más porcentaje de agua del que debiera y por tanto va a tardar mucho más en secar. Lo vamos a ver después en las muestras que he realizado. Con el morado me pasa algo parecido. Probablemente exceda ese 3% que tenemos de posibilidad de aumentar con el pigmento y también le va a costar un poquito fraguar. El que no va a generar ningún problema es el naranja. En cada incorporación meneamos bien los colores hasta mezclarlos si ese es nuestro deseo. También podemos crear colores jaspeados, pero ya os digo que como la mezcla en sí, el polvo ya es blanquecino, después los colores resultantes siempre van a ser más pastel que colores con mucho tono.
Con las mezclas realizadas, pues es ir vertiendo sobre los moldes que queremos rellenar. La mezcla de esta resina, aunque en algunos de los colores ya hemos visto que me he pasado en pigmento y es un poquito más líquida quizás de lo que debiera ser la mezcla, es muy importante golpear bien los moldes para intentar que toda la carga de la masa penetre en esas florituras que tienen nuestros moldes. Por ejemplo, estas piezas que imitan los Legos. Luego veremos al desmoldar que como no hemos golpeado bien el molde, no hemos retirado las burbujas interiores que se han formado de aire, después quedan pequeños agujeritos. Lo ideal hubiera sido colocar el molde sobre una base rígida y pegarle pequeños golpecitos hasta conseguir que todas las burbujas de aire subieran a la superficie y después las podemos eliminar con un soplete. Con las diferentes mezclas de color voy rellenando distintos moldes que tengo por aquí de silicona. Ya os decía que es muy importante golpear o extender o incluso introducir el palillo dentro de la mezcla para que la resina se reparta muy bien por todas las oquedades, pero una vez que hemos rellenado el molde es muy importante dejarlo en un sitio estable, no moverlo, porque si lo movemos mientras la resina fragua, y tarda muy poquito, ya os decía al inicio, unos 40 minutos, se puede quebrar, se puede partir la mezcla y estropear. También lo veremos después en uno de los moldes que estoy haciendo en este momento. Veréis que probablemente he movido en exceso el molde una vez que la resina estaba fraguando, se calienta también como la resina epóxica y la pieza del interior se ha partido. Otro experimento más. Le podemos añadir purpurina. No se va a ver porque esta mezcla no es transparente, no es una resina que deje ver la parte interior, pero podemos ver qué efecto o qué peso le da la purpurina a la resina. Con el resto de la mezcla que nos quedaba todavía en blanco, como ha pasado ya un tiempo, está un poquito más sólida, ya ha empezado casi a fraguar, tenemos que ir más deprisa, voy a incorporarle pigmentos en polvo. ¿Qué ocurre con estos pigmentos? Que no le añadimos un extra de agua o de humedad al producto. Y en el caso de los pigmentos que yo estoy utilizando, que me habéis visto hacerlo en otras ocasiones, tiñen muchísimo y como disuelven al agua o al alcohol, pues vienen perfectos para estas mezclas. Como la mezcla se estaba secando o fraguando ya un poco, le incorporo un poquito de agua y yo creo que me he pasado en este caso. La mezcla se ha hecho muy líquida. ¿Qué ocurre cuando le añadimos demasiada agua al producto? Pues que empobrecemos la calidad del resultado final, pero vamos a ver si conseguimos que esta pieza resulte. Que lo hará, pero ya veréis que no la quiero mover mucho porque ya había hecho dentro del mismo molde otra pieza y al no moverla se quedan demasiadas burbujas de aire en su interior. Continúo rellenando moldes, podemos hacer mezclas con la base blanca y después con parte de la resina en azul incorporo hasta completar el molde. Me aventuro y también voy a realizar una fornitura metálica con forma de luna y de gato a la que he pegado en la base una lámina adhesiva ajustando bien a los bordes para que no se salga por ahí la carga líquida de la resina y voy a espolvorear purpurina un poquito por el interior de la luna. Imagino que al igual que el pan de oro de las muestras que hice anteriormente se quedarán adheridas a la resina y después relleno la luna con la resina y lo dejamos curar. Bueno, ha pasado aproximadamente 50 minutos y mirad el cambio que han sufrido nuestras piezas. La pieza azul grande tiene muchísima carga de color porque las teñimos con los pigmentos en polvo. Las tres pequeñitas y la grande ya secado, pero sin embargo la hoja de monstera, que la hicimos con la mezcla verde, y las moradas todavía están húmedas. Y por tanto vamos a tener que esperar un poquito a desmoldarlas todas. Vamos a ir desmoldando una por una y viendo el resultado de las piezas. Comienzo por el corazón con forma naranja y mirad, la pieza es simplemente perfecta. El acabado es mate porque el molde en sí es mate, pero bueno, esta resina tampoco tiene un alto brillo en el fondo.
una réplica perfecta y en este caso la verdad es que no ha quedado ningún hueco, ninguna burbujita de aire. Esta pieza además la podemos pintar o tratar o hacer sobre ella lo que deseemos, así que la vamos a utilizar en algún otro tutorial probablemente más adelante y utilizar esta pieza en algo que nos guste. Voy a despegar la fornitura metálica del plástico adhesivo y mirad el resultado. Por el derecho ha quedado un azul más o menos homogéneo, aunque se ven unas aguas que quizás en cámara no se perciban. Queda como una pequeña bombillita abultada y queda bastante bien. Y por la parte de atrás quedan pequeñas oquedades que se han formado de no cubrir allí donde había purpurina. Pero no importa porque ahora a continuación le vamos a dar una capa de resina UV y nuestro colgante va a quedar espectacular. El marco molde que hicimos con resina de dos colores, primero la blanca sin ningún tipo de pigmento y después añadiéndole hasta completar con azul, mirad que el azul ha subido muchísimo y al desmoldar la parte interior se ve muchísimo más blanca. Todavía tiene que secar, vamos a dejarlo 24 horas y seguramente el color azul suba un poquito la intensidad y el tono. La mezcla de esta resina es bastante espesa, no es muy líquida. Hay que insistir bastante golpeando los moldes para que el aire y las burbujas salgan hacia arriba y no nos queden esos pequeños agujeritos en los moldes. En estas piezas no me importa, la réplica es casi perfecta, pero hay que tenerlo en cuenta porque podemos estropear un trabajo creándole agujeritos o burbujitas si no es nuestro deseo. Unos botones que rellené a última hora y bueno, de nuevo el color es muy subido. Estos moldes de silicona son más rígidos, pero aún así este tipo de resina se desmolda perfectamente. Es otra ventaja con respecto a la epóxica, que a veces se engancha un poquito y necesitamos desmoldantes. Y los botones, pues de nuevo han quedado algunos agujeritos justo a la altura de los agujeros que tienen estas piezas. Desmoldamos el resto de piececitas que nos van a servir para hacer de tapones o lo que queramos utilizar. Y llega la parte en la que desmoldamos el marco morado. Y como os había dicho, se ha partido. Y se ha partido porque lo he movido mientras estaba haciendo la reacción la resina. Además es uno de los colores que tenía más carga de agua al incorporarle el pigmento y ambas circunstancias han confluido en que el marco se haya partido. Podemos hacer dos cosas. Utilizar las piezas, colocarlas en el molde y rellenar con otros colores y sacaríamos la pieza exactamente igual y completa, o yo que las voy a dejar secar y seguramente en cualquier proyecto que realice de manualidades podré utilizar este marco pegando las diferentes piezas como si fueran escayola. Por último voy a desmoldar las piezas que habían quedado más líquidas y han tardado un poquito más en fraguar, las moradas y verdes. No hay ningún problema, quizás tengan menos peso en la mano, al tacto, pero también es verdad que son piezas muy pequeñitas, no tienen ningún problema. Voy a dejarlas secar por completo para que adquieran una mayor dureza porque ahora están muy frágiles y el único problema o inconveniente es que las piezas de Lego tienen pequeños agujeritos de burbujitas de aire y me hubiera gustado montar quizás alguna pieza de bisutería, no sé. Y ahora, tal y como están, de momento no las voy a utilizar, pero a lo mejor se me ocurre para cualquier otro trabajo, porque al igual que añadimos resina UV al colgante, también podemos incorporar estas piezas con cualquier otra resina epóxica y a lo mejor más adelante hacer un trabajo súper chulo con ellas. De hecho, los restos de teselas y piezas rotas las podemos incorporar como piezas de color a cualquier otro proyecto.
Las piezas que acabamos de realizar también las podemos barnizar. Con un barniz acrílico normal y corriente se pueden barnizar y también se pueden pintar por encima. Así que quizás eso lo veamos más adelante en algún otro tutorial. Os dejaré los enlaces a todos los materiales que hemos visto en el vídeo de hoy abajo en la cajita de información del vídeo, el descuento con el que contáis en Resin Pro para vuestras compras. Y hasta aquí las pruebas, errores, fallos, consejos e impresiones de trabajar con la resina acrílica. A mí me ha gustado mucho. La resina epóxica es algo diferente, con mucho brillo, muy llamativa, pero es que este tipo de resina, a caballo entre resina y yeso con mayor dureza, con un acabado brillante, de secado rápido, es que yo le veo muchas posibilidades, no sé vosotros. Bueno, venga, que me despido. Nos veremos ya la semana que viene. ¡Chao!